Bien, amigos y amigas, ya tenemos claro que existen muchos tipos de violencia dentro de una relación. Abusos físicos, psicológicos, sociales, económicos. Todos ellos consisten en el uso de la agresividad activa o pasiva para reaccionar e imponer el poder hacia la otra persona. Normalmente, dicho maltrato suele llamarse violencia de género. Esto se debe a que, en la mayoría de los casos, la víctima es una mujer y recibe el maltrato solamente por el hecho de ser mujer. Para recordar, podemos definir el maltrato psicológico como aquellas conductas que tienen por objetivo atacar la estabilidad mental de la víctima. Los gritos, los insultos, las amenazas, las humillaciones en público o en privado son solamente algunos de los ejemplos más claros de maltrato psicológico. Saber reconocerlo es el primer paso para salir de esa situación. Para ello disponemos de señales que nos pueden ayudar a saber cómo detectar el maltrato psicológico en la pareja. Tales como actitudes hostiles, agresiones verbales e incluso hay preguntas que pueden ayudarnos a detectar un maltratador. Estas pueden ser las siguientes. Respóndetelas tú. ¿Tiene tendencia a controlar tus amistades? ¿Tu pareja tiene tendencias a controlar tus amistades? ¿Vigila tu manera de vestir? ¿Siempre se molesta si no haces lo que él o ella quiere? ¿Controla tu dinero? ¿Te dice que estás loco o loca y te sientes sentir mal? ¿Ridiculiza tu trabajo o estudios? ¿Se ríe de tu aspecto físico? ¿Amenaza con suicidarse o hacerse daño si cortas la relación? ¿Te chantajea para tener relaciones sexuales? ¿Amenaza con hacerte daño? Y sobre todo, ¿sientes miedo? Si alguna de estas preguntas han resonado en tu cabeza, es el momento de plantearte cómo superar el maltrato psicológico de tu pareja. Una vez detectadas las actitudes, toca señalarlas y pensar en salir de esa relación abusiva. Con todo lo explicado hasta ahora, en este y en anteriores programas, tal vez te estés preguntando cómo parar a un maltratador psicológico. ¿Cómo pararlo? Muchas veces el maltratador no se da cuenta de sus actos o no quiere darse cuenta y es necesario pararlo para evitar que la violencia vaya a más. Hacer frente a alguien agresivo no es tarea fácil. Y en algunos casos, lo más aconsejable es huir de esa situación para dedicarse a trabajar la estabilidad mental y fortalecer tu capacidad de superar situaciones tan traumáticas. Es decir, vas a desarrollar la resiliencia, que equivale a desarrollar tu capacidad de hacerle frente a la adversidad de la vida, transformar el dolor en fuerza motora para superarse y así salir fortalecido de ellas. Recordemos que una persona resiliente es consciente de que es responsable de crear su propia alegría y de su propio destino. Lo más importante para defenderse de un abuso es mantener la distancia y trabajar con técnicas de defensa emocional para evitar que te afecte todo aquello que tu pareja tenga que decirte. Es aconsejable salir de esa relación de maltrato, pero no siempre es tan fácil. El agresor suele utilizar la coacción y las amenazas para evitar que te alejes de él o de ella. Sin embargo, es necesario actuar con rapidez para evitar que sus abusos sigan haciendo mella en tu salud mental y emocional.
Si las amenazas van más allá y el maltrato no cesa, también existe la vía legal para hacer frente al maltratador psicológico. Con todo, veamos algunas pautas para superar el maltrato psicológico. Después de salir de la relación de maltrato, el siguiente paso es superar sus secuelas. Para ello, podemos contar con distintas técnicas psicológicas centradas en fortalecer la autoestima y recuperar la estabilidad mental y emocional. El primer paso que debemos dar es aceptar que hemos sido maltratados. Si lo seguimos negando, si no queremos ver la realidad, será muy difícil superarlo. Hacerlo resulta muy duro, pero mientras continuamos considerando que la conducta de quienes nos maltratan psicológicamente es aceptable, no podremos superarlo correctamente. A continuación, debemos cambiar nuestro modo de ver la situación. Las personas que han sufrido maltrato psicológico se sienten culpables y responsables del mismo. También tienden a pensar que la culpa de lo que le ocurre es suya. Debemos aprender a ver qué parte de responsabilidad tiene la otra persona en su comportamiento. No solamente para culparla, sino para liberarse de la responsabilidad del mismo. Finalmente, es conveniente buscar ayuda a un colectivo profesional y especializado en maltrato. Lo mejor, si tenemos la posibilidad, es entrar a formar parte de un grupo de autoayuda de personas que hayan sufrido maltrato psicológico, quienes además nos facilitarán el acceso a profesionales especializados con el maltrato. Con ello podemos aprender a reconocer las conductas abusivas y técnicas para hacerles frente. El apoyo emocional de quien ya ha pasado con ello resulta muy sanador desde el punto de vista emocional. Durante todo el proceso de superación, debemos empezar a querernos, desarrollar nuestra salud mental y aceptar nuestras vivencias. Si algo podemos aprender de una situación de maltrato, es hacernos más fuertes. Las fortalezas mentales y emocionales juegan un papel muy importante en este camino para salir de una situación de abuso. Seamos más conscientes respecto a las secuelas del maltrato psicológico. Estas secuelas dependen de cada persona y situación. Existen variables como la gravedad del abuso o la duración de este que influye en la profundidad de las heridas emocionales. Sin embargo, y en general, las secuelas son las siguientes: ansiedad generalizada, baja autoestima, adicciones, problemas de concentración y memoria, fobia social, entre otros. Con respecto a la ansiedad generalizada, las víctimas de la violencia psicológica han aprendido a estar en constante alerta por todo. No tienen tranquilidad, pues su sistema nervioso se altera con facilidad, pues el maltrato puede ocurrir en cualquier momento. La ansiedad suele ser una característica que perdura tras salir de la relación de maltrato, si bien disminuye considerablemente. La otra secuela preponderante del maltrato psicológico es la baja autoestima. Escuchar día tras día insultos y vejaciones por parte de la pareja, alguien que en un principio apreciamos y valoramos, termina afectando a la imagen que tenemos de nosotros mismos y como consecuencia disminuye la autoestima debido a la devaluación personal, así como a los sentimientos de culpa y a las humillaciones a las que fue sometida. Por otro lado, las adicciones son otra de las secuelas que deja el maltrato psicológico. Cuando la víctima no encuentra solución alguna a su situación, en ocasiones busca otras vías de escape.
El alcoholismo, por ejemplo, en la mujer maltratada, es un ejemplo de secuela cognitiva tras una situación de maltrato psicológico, sin descartar la posibilidad del consumo de otras sustancias psicoactivas, puesto que el maltrato de todo tipo es un alto factor de riesgo para dicho consumo. Otra de las secuelas que predomina a causa del maltrato psicológico son los problemas de concentración y memoria. Las consecuencias del maltrato pueden ser tan profundas que lleguen a afectar a los procesos de atención y memoria. Esto es debido a que la mente necesita desconectar para evitar vivir la violencia psicológica una y otra vez a través del recuerdo y el trauma. Es sabido que normalmente reprimimos lo desagradable, puesto que el recuerdo es angustioso. Recordemos que reprimir es olvidar, y es un mecanismo de defensa a la represión. Otra de las secuelas que predomina a causa del maltrato psicológico es la fobia social, otro miedo aprendido durante la situación de maltrato. Es el temor a relacionarse con los demás. Si durante cierto tiempo hemos vivido con terror hacia nuestra pareja, es probable que dicho miedo se transfiera a otros ámbitos de nuestra vida, especialmente la social. Como podemos observar, las secuelas del maltrato psicológico son múltiples y variados, pues no solo existen las secuelas cognitivas, la violencia psicológica también puede producir lesiones físicas como taquicardias, espasmos, problemas respiratorios, disfunción sexual, trastornos gastrointestinales, entre otros. Con todo, amigos y amigas, todo tiene remedio, ¿verdad? Entonces, hay vida después del maltrato psicológico. La víctima tiene que tener la conciencia clara de que hay vida después del maltrato psicológico y alimentar la esperanza. Salir adelante después del maltrato no es sencillo. No obstante, con el tiempo y la terapia adecuada, podemos apreciar que hay vida después de los abusos. El objetivo de saber cómo superar el maltrato psicológico de tu pareja es, por encima de todo, aprender a vivir feliz y libre de presiones mentales. Finalmente, cabe comentar que tanto el maltrato como el propio maltratador deben ser denunciados y perseguidos, así sea padre o madre de tus hijos. Este tipo de actuaciones son intolerantes y van en contra de los propios derechos humanos. Si no se castiga al maltratador, ni se le señalan sus actitudes, probablemente vuelva a arremeter contra otra víctima. Si deseas profundizar en este tema, te recomiendo que consultes con un abogado acerca de la psicología legal. No le tengas miedo a eso. Primero está tu propia vida, primero está tu propia salud mental y emocional. No naciste para ser esclavo. Ten bien presente eso. Tienes que luchar por tu libertad. Ser testigo y víctima de una relación tóxica pasa factura a los hijos. La violencia psicológica que se ejerce sobre la pareja es también maltrato infantil. Es sin duda violencia contra los hijos. Dado que el maltrato psicológico se caracteriza por ser mucho menos visible y detectable que el maltrato físico, los hijos que crecen en una familia donde esto ocurre, lo aprenden e internalizan como la forma normal de relacionarse. Los niños van a creer que esa es la forma normal de relación. Entonces los hijos son víctimas desde una doble vía. Aprenden una forma patológica o enferma de relacionarse con los otros y además padecen las secuelas del maltrato de la misma manera que las personas maltratadas. Es muy frecuente que los hijos varones tengan una mayor tendencia
a convertirse en futuros maltratadores, mientras que las niñas tienden más a convertirse en víctimas de maltrato cuando lleguen a ser adultos. Esto es una tendencia, lo que implica que pueden darse excepciones en ambos géneros. Es un mito que alguien que maltrata psicológicamente a la persona, que es su pareja, y a la que dice amar, no sea también una persona que maltrata a sus hijos de una u otra forma. Ser testigo y víctima de una comunicación tóxica basada en el control, la manipulación, el chantaje, el discurso ambivalente, eso de si hago esto es porque te quiero, y la progresiva aniquilación de la autoestima de otro ser humano, pasa una factura enorme a los hijos que respiran esa atmósfera. Las secuelas son tanto físicas como psicológicas y les afectan a su presente, pero también afecta a su futuro. Condicionan la vida de los niños de forma muchas veces irreversible. Seguramente muchas personas intuyen que el daño será psicológico. Lo que en general se desconoce es que las secuelas pueden ser también de índole física, puesto que el desarrollo de los niños se ve alterado por estar en ambientes emocionalmente tóxicos. Amigos y amigas, estas consecuencias son, entre otros, problemas relacionados con el sueño y la alimentación, retraso en el crecimiento, síntomas psicosomáticos tales como asma, problemas de piel e incluso retraso de crecimiento en los niños, retraso o poca habilidad motriz. A nivel emocional, el daño es mayor, afectando la personalidad en formación, con problemas de ansiedad, ataques de ira, depresión, trastornos del apego, del autoconcepto e incluso trastornos de conducta en la adolescencia y edad adulta. Generalmente estos niños son los que en el colegio están haciendo bullying. Están intoxicados. En la infancia todo eso se traducirá en problemas de comportamientos tales como la conducta agresiva, hacia iguales o hacia animales. Asimismo, rabietas, comportamientos interrumpidos súbitamente, hiperactividad, habilidades sociales muy pobres, falta de empatía, aislamiento y, lo peor, depresión. El autoconcepto es la imagen de sí mismo que el niño construye. Esta construcción le hará con los materiales que le proporciona el entorno, esencialmente sus padres, a través de quienes se identifica. Es decir, el niño adquiere el autoconcepto mediante el proceso de imitación en el que incorpora en sus propios esquemas las conductas y creencias de aquellas personas que son más importantes para él. Así, no es difícil entender que cuando dichas creencias y conductas son tóxicas y de maltrato para con los otros, ese será el esquema de sí mismo interiorizado por el niño y que más adelante manifestará en su forma de relacionarse con el mundo, con los demás. Emociones como la culpa, la impotencia y la rabia son compañeros de viaje en la infancia de aquellos niños que ven cómo uno de sus progenitores maltrata al otro. Culpa porque los niños menores de 4 o 5 años aún no tienen desarrollada por completo la teoría de la mente, etapa del desarrollo a través del cual pueden empezar a ponerse en el lugar del otro, empatía, y entender que no todo gira en torno a ellos. Recordemos que el egocentrismo infantil es normal, deseable y evolutivo, y por tanto tienden a creer que el dolor, la tristeza y la sumisión de la persona maltratada deben ser culpa suya. Ellos echan la culpa por algo que han hecho, aunque no saben muy bien qué. A partir de la edad en que ya son capaces de entender que lo que ocurre puede que no sea culpa suya, entonces sentirán la impotencia que deriva de no poder remediar
ni evitar el dolor de alguien a quien quieren profundamente. Lo verdaderamente perverso de la exposición infantil al maltrato es lo que los expertos llaman el doble vínculo. El niño recibe dos mensajes contradictorios imposibles de resolver. Por un lado, está programado para imitar la conducta de sus padres, aunque ésta sea patológica, enferma o reprobable. Y por otro lado, también ve el sufrimiento y el progresivo deterioro de la persona maltratada. El doble vínculo es foco de ansiedad y origen de trastornos posteriores. Quiero insistir en que el maltrato psicológico, sin maltrato físico, es poderosamente perjudicial porque en la mayoría de los casos no es percibido por la víctima como maltrato y por tanto no hará nada para defenderse, sino que tenderá a culpabilizarse, haciendo crónico un daño que afectará siempre a los hijos. Por otra parte, habría que preguntarse sobre la capacidad educativa y emocional de una persona que es maltratada psicológicamente. ¿Qué puede aportar a un niño? ¿De dónde va a sacar la energía que se requiere para criar? ¿De dónde va a sacar la energía, la paciencia, la tolerancia y la flexibilidad? Se necesitan muchas cantidades de recursos psicológicos y emocionales para criar a los hijos, incluyendo una gran conciencia sobre cuáles son nuestras limitaciones y nuestras carencias. Se requiere un máximo de estabilidad psíquica para afrontar los retos que supone un hijo. Una persona que sufre el desgaste y el dolor del maltrato, aunque no sea consciente de ello, no va a encontrar recursos para nadie que no sean los mínimos que necesita para sí misma, para no ser psicológicamente aniquilada. Los hijos quedarán desamparados y el representante de la fuerza que se supone que son los padres, la protección será dolorosa y patológicamente el que maltrata. Así se perpetúa la violencia por generaciones. Así es como se cierra el círculo que condena a miles de niños a convertirse en víctimas o en verdugos. Adultos que ejercerán, justificarán o sufrirán el maltrato a través de generaciones. Jorge Barudi, neuropsiquiatra chileno, nos dice: tratar bien a un niño es también darle los utensilios para que desarrolle su capacidad de amar, de hacer el bien y de apreciar lo que es bueno y placentero. Para ello, debemos ofrecerles la posibilidad de vivir en contextos no violentos, donde los buenos tratos, la verdad y la coherencia sean los pilares de su educación. Queridos amigos, vamos a tener un corte musical y venimos enseguida. Amigos y amigas, con respecto al maltrato psicológico, como decía antes, no perder la esperanza. Y les hablo a las víctimas y a los víctimas, no perder las esperanzas. Piensa como esa canción: siempre vendrán tiempos mejores. Pero es diciendo y haciendo. Hay realidades de las que al parecer no interesa hablar, pero esto no significa que no existan. Y así como hay mujeres maltratadas, los hombres maltratados existen. Antes de hablar de esta realidad, es necesario observar algunos puntos esenciales que el personal de Mayo Clinic investigó. Primero, la violencia de género no existe. Y digo que no existe simple y llanamente porque la violencia no tiene género. Hay personas, independientemente de su sexo, que resuelven sus conflictos de forma violenta, y personas que no. Y porque hay algunos hombres violentos, no podemos criminalizar a todo el género masculino. Segundo,
Que no exista la violencia de género no quiere decir que no haya mujeres maltratadas, aunque no son mujeres maltratadas todas las que denuncian, ni denuncian todas las que son maltratadas. Normalmente se viene defendiendo a muchas mujeres maltratadas y de seguro se seguirá haciendo, porque se considera que la violencia, venga de donde venga, es una lacra que hay que erradicar. El maltrato al que se ve sometida la mujer es principalmente físico. Hay un dato objetivo que no podemos olvidar. El hombre, en líneas generales, desde el punto de vista físico, es más fuerte que la mujer. Por lo tanto, cuando tiene una reacción violenta, puede hacer más daño que una mujer, y desgraciadamente lo hace. Asimismo, la mujer puede verse sometida a otro tipo de violencia, la psicológica, campo en el que el hombre se suele desenvolver con más torpeza que las mujeres. Por esta razón, la violencia psicológica que el hombre pueda ejercer sobre la mujer es menor que la física. No obstante, la mujer víctima de maltrato, una vez que da el paso y decide denunciar, tiene el apoyo de todo el sistema. Lamentablemente no todas lo hacen. Prueba de ello es que muchas de las mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas nunca habían denunciado. Tercero, a la hora de hablar de violencia entre personas, los términos más ajustados a la realidad son violencia intrafamiliar o violencia doméstica. Una vez sentadas estas bases, ya podemos hablar de lo que ahora nos ocupa, los hombres maltratados. Aunque suene raro, una realidad silenciada, pero existe, analizando los siguientes puntos. Primero, el maltrato al que se ve sometido el hombre es mucho más amplio que el maltrato al que se ve sometida la mujer. Esta afirmación se basa en que el maltrato al que se ve sometido el hombre no solo es un maltrato físico o psicológico, sino que es un maltrato a todos los niveles: intrafamiliar o doméstico, institucional, legislativo y judicial. Veamos cada uno de ellos y entenderán por qué lo digo. El número de hombres maltratados no es inferior al de las mujeres maltratadas, aunque sí es cierto que las mujeres asesinadas superan en cantidad a los hombres. En primer lugar, vamos a referirnos al maltrato físico. Es una realidad innegable, pero silenciada. Es innegable que también mueren hombres a manos de sus mujeres y también hay hombres con lesiones físicas causadas por sus parejas. Sin embargo, estas noticias se silencian. No se les da la misma repercusión mediática como a la muerte de mujeres. Otra de las razones por las que el maltrato al que se ven sometidos los hombres no trasciende es porque los hombres no suelen denunciar. Quizá por un malentendido orgullo y sobre todo por el tratamiento que recibe el hombre cuando denuncia. Por estas razones, no hay en nuestros juzgados tantas denuncias de hombres maltratados, cuando realmente fuera de los juzgados son muchos los casos que se ven de hombres víctimas de maltrato en manos de las mujeres. Son muchos los casos de hombres maltratados que se ven. Para ellos el consejo prudente que se les puede dar es: si te agreden, huye o déjate pegar. Pero ni se te ocurra repeler la agresión, porque si no estás perdido. Circunstancia esta de la que se aprovechan, sin lugar a dudas, muchas mujeres que no solo maltratan, sino que provocan a sus parejas o exparejas para ver si caen en la trampa. En cuanto al maltrato psicológico,
Lo cierto es que es el maltrato principal al que se ve sometido el hombre por parte de la mujer. En este tipo de maltrato, la mujer ocupa una posición muy superior a la del hombre, lo cual tiene su lógica, ya que la mujer es mucho más astuta que el hombre y en consecuencia tiene más recursos a la hora de maltratar psicológicamente al varón. Además, hay una teoría que dice que las mujeres son mucho más inteligentes que los hombres. Pero en fin, investigan. Son muchas las formas de maltrato psicológico ejercido por la mujer sobre el hombre que se pueden observar. Los ejemplos son de lo más variado. La lista sería interminable. Por ello, solo vamos a citar algunos. Uno de ellos consiste en ir aislando al hombre de su familia y amigos sutilmente. Y digo aislando por no decir enfrentando, de forma tal que llega un momento que el hombre pierde toda relación con amigos y o familiares. Otro maltrato de lo más frecuente es el relacionado con los hijos, siendo muchos los hombres que, incluso viviendo en pareja, es como si no pintaran nada en relación con sus hijos. Hombres a los que no se les permite que sus familias disfruten de los menores. Se conocen casos en los que las familias paternas ven a los niños con menos frecuencia que las familias maternas. 3. Maltrato en el ámbito sexual, siendo el caso más extremo que se conoce el de una mujer que a los pocos meses de haberse casado, después de haber sido sexualmente muy activa hasta contraer matrimonio, le dijo a su marido: comprendo tus necesidades como hombre, con tal de que seas discreto, puedes irte con quien quieras. Eso es un maltrato. Otro tipo de maltrato es el de las amenazas continuadas, a las que se ven sometidos muchos hombres. Antes consistían en amenazar con me divorcio y no vas a ver a los niños. Pero ahora la amenaza es más contundente. Te denuncio por malos tratos o abusos y te arruino la vida. Ejemplos todos ellos que llegan a minar la autoestima de muchos hombres, quienes, al igual que en el caso de las mujeres maltratadas, llegan a pensar que son culpables de algo que realmente no son, o piensan que se merecen lo que les pasa. Otros acaban viendo lo normal. Y en algunos casos me he llegado a encontrar hombres que incluso habían llegado a pensar que eran ellos los maltratadores cuando verdaderamente eran las víctimas. En algunos servicios de atención a la mujer pasan el siguiente cuestionario para determinar si la mujer ha sido maltratada o no, pero igual equivale para un hombre. A ver, contéstate. ¿Te hace sentir inferior, tonto o tonta, o inútil? ¿Te ridiculiza, te critica, se burla de tus creencias? Además, critica y descalifica a tu familia, a tus amigos y a los vecinos, o te impide relacionarte con ellos, se pone celoso o celosa, o provoca una pelea. Te controla el dinero, la forma de vestir, como te dije, tus llamadas, tus lecturas, tus relaciones, tu tiempo. Además, te ignora, se muestra indiferente o te castiga con el silencio, la pedagogía del hielo. Te grita, te insulta, se enoja, te amenaza a ti o a tus hijos. Te humilla y te desautoriza delante de los hijos y conocidos. Te da órdenes y decide lo que tú puedes hacer. Te hace sentir culpable, tú tienes la culpa de todo. Te da miedo su mirada o gestos en algunas ocasiones. Además, destruye objetos que son importantes para ti. No valora tu trabajo. Dice que todo lo haces mal y que eres torpe. Te fuerza a mantener relaciones sexuales o a realizar determinadas prácticas que no te gustan. Pues bien, si contestas sí a alguna de estas cuestiones, se considera que la mujer o el hombre está siendo maltratado o maltratada.
Ahora me pregunto yo, ¿cuántos hombres podrían responder afirmativamente a algunas de esas preguntas? Y aquí es donde llega la gran diferencia. La mujer maltratada, una vez que da el paso y denuncia, como he dicho antes, tiene el apoyo de todo el sistema. Sin embargo, el hombre, cuando decide dar el paso y denunciar, lo primero de lo que se da cuenta es de que tiene todo el sistema en contra. La violencia familiar contra los hombres no siempre es fácil de identificar, pero puede ser una amenaza grave. Infórmate sobre cómo reconocer si te maltratan y cómo obtener ayuda. Las mujeres no son las únicas víctimas de la violencia familiar. Reconoce los signos de violencia familiar contra los hombres y aprende cómo obtener ayuda. Reconocer la violencia familiar contra los hombres. La violencia familiar, también conocida como violencia de pareja, ocurre entre personas que tienen una relación íntima. La violencia familiar contra los hombres puede adoptar muchas formas, entre ellas maltrato emocional, maltrato sexual y físico y amenazas de abuso. Las relaciones abusivas siempre suponen un desequilibrio de poder y control. La persona que maltrata usa palabras y tiene comportamientos intimidantes e hirientes para controlar a su pareja. Es posible que no sea fácil reconocer la violencia familiar contra los hombres. Al comienzo de la relación, tu pareja puede ser y puede parecer atenta, generosa y protectora de una forma que luego resulta ser controladora y aterradora. Al principio, el maltrato puede aparecer como acontecimientos aislados. Es posible que tu pareja se disculpe y prometa no volver a maltratarte. Podrías ser víctima de violencia familiar si tu pareja hace lo siguiente. Y perdona que repita algunas pautas. Te ofende, insulta o menosprecia. Te impide ir al trabajo o a estudiar. Te impide que veas a tus familiares o amigos. Intenta controlar cómo gastas el dinero, a dónde vas y cómo te vistes. Tiene actitudes celotípicas y posesivas o te acusa constantemente de ser infiel. Se enoja cuando bebes alcohol o consumes droga. Se enoja cuando bebe alcohol o consume drogas. Me refiero a la persona que maltrata. Te amenaza con violencia o con un arma. Te pega, te patea, te empuja, te cachetea. Algunos te ahorcan o te lastima de alguna manera. A tus hijos o a tus mascotas. Te obliga a tener relaciones sexuales, como te dije, y a participar en actos sexuales en contra de tu voluntad. Te culpa de sus comportamientos violentos o te dice que te lo mereces encima. De modo que llegó el momento de cambiar. Rompe el ciclo. Si te encuentras en una situación de abuso, es posible que reconozcas este patrón. El abusador amenaza con emplear la violencia. El abusador te ataca. El abusador se disculpa, promete cambiar y ofrece regalos y no pasa nada. Este ciclo se repite una y otra vez. Todo el tiempo está haciendo eso. Generalmente la violencia se vuelve más frecuente y grave con el tiempo. Y eso es peor. La violencia doméstica puede provocar depresión, como ya sabemos, ansiedad y un mayor riesgo de tener problemas relacionados con el alcohol y las drogas. Obvio, la violencia doméstica es un alto factor de riesgo para el consumo de sustancias psicoactivas. Dado que suele considerarse que los hombres son más fuertes físicamente que las mujeres, es menos probable que informes un caso de violencia doméstica en tu relación de pareja, debido a que puedes sentirte avergonzado. También puede preocuparte que minimicen la magnitud del maltrato por el hecho de que eres hombre. De manera similar, si un hombre es maltratado por otro hombre,
Es posible que se rehúse a hablar sobre el problema por cómo se vería afectada su masculinidad o porque expone su orientación sexual. Si buscas ayuda, quizás notes que hay una escasez de recursos para las víctimas de violencia doméstica de sexo masculino. Es posible que al proveedor de atención médica o a otros contactos no se les ocurra preguntarte si tus heridas se deben a la violencia doméstica, lo que dificulta poder hablar sobre el abuso. Quizás temes que si hablas con alguien sobre el abuso, se te acusará de estar obrando mal. Pero recuerda que si eres víctima de abuso, no es tu culpa. Ya hay ayuda disponible. Comienza con hablar con alguien sobre el abuso, ya sea un amigo confidente, un familiar, el proveedor de atención médica u otra persona cercana, siempre confidente. Al principio te será difícil hablar sobre el abuso. Sin embargo, también te sentirás aliviado y recibirás todo el apoyo que necesitas. Entonces prepara un plan de seguridad. Abandonar a un abusador puede ser peligroso, entonces considera tomar algunas precauciones. Para ello, vamos a dejarlas para el próximo programa. Acuérdate, vamos a preparar un plan de seguridad para salir de cualquier abuso psicológico en el que estés como hombre o como mujer.